Qué bendición poderle saludar por este medio, esperando que este video sea de gran bendición para su vida. El video del día de hoy tiene que ver con una gran enseñanza y una enseñanza que tiene que ver con la interpretación de las escrituras. ¿Se ha puesto a pensar cómo le hacen aquellas personas que se dedican a enseñar la escritura para sacar una buena interpretación de ella? Siempre ha sido un tema controversial, un tema en el cual uno debe de aprender ciertos pasos para poder interpretar las escrituras. A lo mejor desde tu corazón te preguntas, ¿seré yo acaso una persona que pueda interpretar correctamente las escrituras? A pesar de que tengas muchos años en el cristianismo, muchas veces nos hacemos esa pregunta. Así tengas un año, así tengas 20 años, pero siempre nos hacemos la misma pregunta. ¿Seré que yo soy capaz para interpretar la Biblia de una manera correcta? Mire, yo recuerdo que ah, cuando compraba un mueble que tenía que, pues, que armarlo, ¿verdad? Siempre hay unas instrucciones ahí. Decía, recuerdo muy bien, paso número 1, paso número 2, paso número 3. Cuando tengas esta tabla, conéctala con este tornillo por medio de este instrumento que va ahí. Y siempre te van dando los pasos, aunque habemos personas que nos cuesta aún con todo y el instructivo poder hacer las cosas. Pero eso no quiere decir que sea imposible. Muchas veces lo que pasa con nosotros, y me pasa a mí a la hora de armar un mueble, es que quiero depender de otra persona, que a lo mejor lo entiende de una manera más rápida. Pero no es que yo no lo entienda, sino que me he acostumbrado a que, por ejemplo, mi esposa, que es muy buena para armar ese tipo de muebles, ella lo haga, ella me vaya dirigiendo y yo vaya atornillando, yo vaya haciendo las piezas, ¿verdad? Entonces, pasa lo mismo con la escritura, pasa lo mismo que muchas veces necesitamos aprender para ir paso a paso, para ir dando una interpretación correcta de las escrituras. Pero muchas veces mejor decimos que lo haga fulanito de tal, que es muy bueno, o que lo haga otra persona. Pero debemos de recordar algo, que nosotros siendo maestros, ya sea maestro de escuela dominical para niños, ya sea maestro para jóvenes, ya sea maestro para adultos o maestros de un grupo pequeño, donde sea que Dios nos haya puesto para servir, nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Porque hoy en día hay materiales que te dan todo listo. Por ejemplo, si tú eres un maestro de escuela dominical para niños, te vas a dar cuenta que el mismo material ya te da todo, te da la programación de las actividades, te da el mismo bosquejo con una clase ya dada. Pero la pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿será que ese material es tan bueno como yo puedo depender de él para dar la clase a mis alumnos? ¿Qué tal si algo no está bien ahí? ¿O qué tal si la teología que yo enseño o la doctrina que yo enseño no va acorde con los que están editando ese material de escuela dominical para niños, para jóvenes, para adultos? Nosotros debemos de tener el criterio de poder entender si ese material lo puedo dar en la iglesia o no lo puedo dar en la iglesia. O puedo tomar las actividades que están ahí, puedo tomar algunas cosas, pero la lección bíblica la saco yo mismo. La lección bíblica, yo estudio el pasaje, yo lo interpreto, ¿verdad? Y puedo sacar una sana interpretación de ese pasaje. Eso es lo que quiero enseñarles el día de hoy. Cómo poder tener una buena interpretación. Así que voy a compartir algunas diapositivas que tengo por aquí para que ustedes también, junto conmigo, podamos ir aprendiendo sobre este hermoso tema de la interpretación bíblica. Y la pregunta que me hago y que les voy a hacer a ustedes es la siguiente: ¿cómo puedo interpretar la Biblia de una manera sencilla? De una manera sencilla, ¿cómo puedo hacer yo para interpretar la Biblia de una manera sencillita, verdad? No tan complicado, no tan difícil como muchas veces nos quieren hacer ver, que estudiar la Biblia es algo muy difícil, o que solamente está en un grupo de la iglesia. No, eso tampoco, ¿verdad? Por eso tengo ahí la primera pregunta: ¿cómo interpretar
la Biblia? ¿Me corresponde a mí interpretar la Biblia o solamente al pastor de la iglesia o a los ancianos, ¿verdad? O solamente a los que han ido a un seminario teológico o solamente a los hermanos que tienen muchos años en la iglesia. ¿Me toca a mí interpretar la Biblia o es para un grupo reservado solamente? No, yo creo que como somos hijos de Dios, todos nosotros tenemos esa habilidad para poder interpretar la escritura. Y como vamos a ver, el Espíritu Santo juega un papel importante para que nosotros aprendamos a cómo interpretar la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué debo interpretar la Biblia? No sé si se ha hecho esa pregunta, ¿verdad? Y yo creo que esta diapositiva a usted le va a servir mucho. Mire, tenemos el texto bíblico y tenemos la audiencia actual. ¿Cómo llevo un libro que fue escrito hace miles de años a mi audiencia actual, a mi iglesia, a mis niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos? ¿Cómo puedo llegar a hacer eso? ¿Cómo llego a ese punto? Y a eso le han llamado el puente hermenéutico, ¿sí? Pues esta materia, ¿verdad? La hermenéutica que ayuda a entender, a interpretar la escritura. ¿Cómo puedo llegar ahí? ¿Cómo puedo crear ese puente hermenéutico? ¿Cómo puedo crear ese puente que me pueda llevar del texto bíblico al texto a la audiencia actual? Y eso es lo que nosotros debemos de poner toda la atención. Y aquí es el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque si una persona agarra el texto bíblico y no lo pasa por una sana interpretación, a la audiencia actual va a traer temas como un poquito complicados para nosotros. No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, han escuchado en otras iglesias o en otros lugares que la mujer no puede usar pantalón. ¿Y de dónde salió esa enseñanza de hace 40, 50 años atrás, verdad? Un texto donde dice que el hombre debe de vestir como ese hombre que es, ¿verdad? Y la mujer como la mujer que eso es, sí, pero ¿cómo traemos, cómo hacemos ese puente hermenéutico para nosotros hoy en día aquí? Y de ahí han salido tantas enseñanzas que deberíamos de poner nosotros toda la atención, ¿verdad? Han salido tantas enseñanzas que a lo mejor no las entendemos. Por ejemplo, aquel texto de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, es hermoso pensar que todo lo puedo en Cristo significa todo, sí, pero hay un contexto donde él me está diciendo que cuando hay lo económico, todo lo puedo en Cristo. Cuando no hay lo económico, todo lo puedo en Cristo. Entonces, el contexto está hablando de la economía, ¿verdad? De que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es importante conocer el texto bíblico, conocer a mi audiencia actual, pero poder entonces hacer ese puente hermenéutico para que yo pueda traer el texto bíblico a mi audiencia de una manera buena, no de una manera, pues, que a lo mejor no es la más indicada, ¿ok? Por eso, importante este puente hermenéutico. Pensemos qué es interpretar. Leamos un poquito de qué es interpretar. Dice que interpretar es la parte del proceso del estudio inductivo, de ese estudio bíblico, ¿verdad? En el cual el estudiante aplica las normas preestablecidas para descifrar, aclarar o explicar objetivamente el significado de lo que se ha observado en el texto bíblico. Déjenme hacer énfasis en ciertas cosas. Número uno, dice que es el proceso del estudio inductivo. Entonces nos está hablando de una metodología que debemos de ver, ¿verdad? El método inductivo es lo que hace muchos años se le conocía como OIA. OIA es la frase resumida de observar, interpretar y aplicar, ¿ok? Por eso dice que es la parte del proceso del estudio inductivo del estudio bíblico, en la cual el estudiante, escuche bien, aplica las normas preestablecidas, porque hay un manual, porque hay una norma, ¿verdad?, que nosotros debemos de seguir para interpretar la escritura, para descifrar, aclarar o explicar objetivamente el significado de lo que se ha observado en el texto bíblico. Esto es muy importante. Si comenzamos con la O, que es observar,
En interpretar, que sería la otra palabra, oía, observar, interpretar, aplicar. En la I sería interpreto lo que ya observé. Eso es lo que nos está queriendo decir esta definición. Por eso es importante entender que la aplicación, que la interpretación, perdón, es muy importante. Así como es importante, como vamos a ver ahorita, la observación, también es importante la interpretación y también sumamente la aplicación, porque si solamente se queda en la interpretación y no la llevamos a la vida de la audiencia, nos sirvió de mucho. Por eso, como decía, el método inductivo de la Biblia, ¿verdad? Son tres: observar, interpretar y aplicar. El famoso IA que se le conoce, ¿verdad? ¿Qué observo? Observo aspectos gramaticales, observo aspectos literarios, aspectos históricos, aspectos teológicos puedo observar, ¿verdad? Y ahí me contesta la observación, la pregunta: ¿qué dice el texto? Después de observar, interpretamos. ¿Qué interpretamos? Lo que ya hemos observado, ¿verdad? Dice que uno puede interpretar utilizando un método de interpretación. Lo observado anteriormente, ahora se interpreta. Y vamos a ver qué metodología utilizamos nosotros para interpretar las escrituras más adelante. Ahora, aquí la pregunta sería: ¿qué significa lo que observé? ¿O qué significa el texto? La observación me dice qué dice el texto, y la interpretación me dice qué significa lo que el texto quiere decirme, ¿ok? Y la tercera es aplicar, es relacionar la verdad bíblica con la vida de los oyentes, lo que yo debo de aplicar a mi vida, vaya pues. Y la pregunta aquí sería: ¿qué significa para mí y mi audiencia el texto que ya estudié? Por eso es importante el método inductivo de la Biblia: observar, interpretar, aplicar. Sencillísimo. Hoy en día han inventado nueva metodología, hermanos, y está bien, qué bueno. Pero yo creo que un método como el método inductivo nos puede ayudar de una manera sencilla a poder interpretar la escritura: observar, interpretar y aplicar. No se les olvide esto, que es muy importante. Ahora, 4 aspectos de una sana interpretación bíblica, ¿ok? Si usted se da cuenta ahí, comenzamos con el aspecto histórico. Tenemos que ver qué dice sobre la historia, ese aspecto histórico, ¿verdad? La geografía, si había algo político, si había algo social, religioso, entonces ese aspecto histórico se vuelve muy importante. El segundo es el aspecto gramatical. Habrá una palabra importante, habrá una palabra que se repite mucho, habrá un verbo importante, un conectivo importante. Por eso el aspecto gramático, gramatical es muy importante. Y el aspecto literario también tiene mucho que ver, porque qué tipo de literatura es, habrá una figura literaria, habrá lenguaje figurado, todo eso es importante que nosotros podamos determinar a la hora de estar leyendo la escritura. Y a lo mejor también el último aspecto teológico tiene que ver con, habrá una palabrita teológica importante en el texto donde yo tengo que preparar el estudio para niños, para jóvenes, para adultos. Usted mira, pero teológico para niños, sí, desde niños hay que enseñarle buena teología, desde niños hay que enseñarle la base teológica aún a estos pequeñitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando venga otro tipo de enseñanza, ellos sabrán cómo responder a todas estas inquietudes que hoy en día estamos viviendo. Los 4 aspectos de la sana interpretación: histórico, gramático, literario y teológico. Ahora, de aquí, de estos 4 aspectos de esta sana interpretación, van a ser un método. Y ese método, que es el que está aquí abajo, es el método histórico, gramático o literal o literario, como quiera llamarle. Método histórico, gramático, literal o literario. Este método me va a ayudar para lo que veíamos casi al inicio, ¿verdad? Tengo a mi audiencia bíblica, perdón, tengo a los escritores bíblicos y tengo a mi audiencia de hoy en día. ¿Cómo le hago para crear ese puente hermenéutico? Con este método.
el método histórico, gramático, literal o literario. ¿Ok? Ahorita voy a decir por qué literal o literario. Como veíamos ahorita, histórico porque tiene que ver mucho el contexto histórico, ¿verdad? Tiene que ver mucho con lo que estaba pasando ahí. Gramático tiene que ver con algunas palabras, poner atención a esto. Aquí me da mucha risa, ¿verdad? Porque en realidad cuando uno estaba en la primaria, hermanos, uno no le ponía tanta atención a las cosas gramaticales, ¿verdad? Y cuando uno se convierte al cristianismo, cuando uno empieza a estudiar la escritura, se da cuenta de la importancia que tenía el español, ¿verdad? Y nosotros, pues a lo mejor nos paseábamos en esa clase, ¿verdad? No poniendo atención o a lo mejor decíamos, ¿para qué era importante? Pues mire, ahora sí es importante. Un verbo que esté en imperativo, eso es muy importante. Una voz activa, una voz pasiva, una voz media, es importante para lo que el texto está diciendo. Literal o literario, lo que pasa, hermanos, que antes se decía que había que interpretar la Biblia de una manera literal, pero debemos de tener cuidado porque la Biblia también habla de lenguaje figurado, entonces yo no puedo, ¿cómo se llama?, interpretar la Biblia literal si hay una figura literaria ahí, ¿verdad? Debemos de poner un poquito de atención ahí y no siempre la Biblia se va a interpretar de una manera literal como aparece ahí. Mejor varios teólogos han puesto literario y yo creo que es bueno poner esto ahí, ¿verdad? Que nuestro método entonces es el método histórico, gramático, literario. ¿Hay otros métodos? Se preguntarán ustedes. Sí, sí hay métodos. Por ejemplo, les voy a decir dos de muchos que hay, ¿verdad? La iglesia tradicional utiliza mucho el método alegórico. ¿Qué es el método alegórico? Es espiritualizar mucho lo que dice la escritura. Por ejemplo, déjenme ponerle un ejemplo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús está calmando la tormenta, ¿verdad? Nosotros por lo general espiritualizamos esa área y decimos Jesús puede calmar cualquier tormenta de tu vida. Bueno, es una aplicación, ¿verdad? Sí, pero primero hay que explicar el texto, hay que decir dónde estaba Jesús, ¿verdad? Y al final uno puede espiritualizar un poco eso. Pero imagínese que toda la parte de la escritura, que toda la explicación sea espiritualizada, sería un poquito complicado. La otra la otra manera de interpretar la Biblia aquí en Centroamérica, por ejemplo, es lo que se le llamó la teología, la teología de la prosperidad, donde nosotros vamos viendo la prosperidad en todo tipo de evento, ¿verdad? Leo la escritura ya pensando que todo me va a hablar de prosperidad, prosperidad económica, prosperidad en mi vida y es un poquito complicado eso. La liberación también, hermanos, recuerdan que en tiempo de la guerrilla se hablaba de que uno debía de tomar las armas, ¿verdad? Para poder luchar contra el gobierno opresor y de ahí sale la teología de la liberación, otra manera de cómo uno puede interpretar la escritura de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque cuántas personas murieron por ir a tomar las armas pensando que era la mejor manera de interpretar la escritura. Por eso nosotros pensamos que el método más correcto para interpretar las escrituras es el método histórico, gramático, literario. ¿Ok? Porque vamos a respetar la historia, vamos a respetar la gramática y vamos a tomar el texto de una forma literaria. ¿Ok? Por eso es importante esto. Ahora, aquí viene lo bueno. Pasos para interpretar, ¿verdad? Bueno, voy a dar de una manera sencilla cuáles serían estos pasos para poder interpretar la escritura. Lo primero, pedir la ayuda del Espíritu Santo. Es lo primero. Y a lo mejor usted me dirá, pero eso no es necesario, eso ya lo sabemos, sí. Cuando usted abra la Biblia, usted pídale al Señor que le ilumine. La iluminación es una doctrina que nos hablaba de que el Espíritu Santo a la hora de nosotros estar estudiando la escritura nos iluminaba para entender la escritura.
Algunos teólogos han dicho que esa doctrina no aparece en la escritura, pero yo creo que sí, hermanos, yo creo que sí es importante pedirle al Espíritu Santo su iluminación para que podamos entender la escritura. Número 2, usar el método inductivo OIA. Como dije, ¿verdad? Hay gente que ya no le gusta OIA, pero es algo sencillo, práctico. Observo, interpreto, aplico. Observo, interpreto, aplico. Entonces, es muy práctico para mí. ¿Ok? Y yo creo que nos puede llevar a grandes cosas. ¿Qué observar? ¿Qué interpretar? ¿Qué aplicar? Pues tiene que ver con estos aspectos, ¿verdad? Aspectos gramaticales, aspectos históricos, aspectos literarios, ¿verdad? Y después de que los observo, los interpreto y luego los voy aplicando, ¿ok? Dice, determinar el contexto en el que el pasaje bíblico fue escrito. Eso es importante porque el pasaje bíblico fue escrito en un tiempo, en una fecha, fue escrito también en unas circunstancias especiales y debemos de buscar cuáles son esas circunstancias, ¿verdad? ¿Cuál es ese contexto? Por lo general, las Biblias, algunas Biblias, al inicio de cada libro trae un resumen de dónde fue escrito, por qué fue escrito, todo eso, y ahí nos ayudan las herramientas bíblicas. Por ejemplo, un diccionario bíblico. Bueno, ya ahora con el Internet esto es más sencillo, nomás ojo con esto que les voy a decir, por favor. En Internet debes de saber qué páginas puedes estar viendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás viendo páginas de sectas o de grupos que no interpretan la Biblia de una manera correcta. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Número 4, si hay una palabra clave, investígala e interprétala, ¿sí? Si hay una palabra clave, ¿cómo la puedo investigar una palabra clave? Por ejemplo, si estoy leyendo Juan 3:16 y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo puedo yo saber que la palabra amor que se está usando ahí, qué tipo de palabra es esa? Bueno, hago una investigación. ¿Qué tipo de investigación es? Bueno, voy a un diccionario secular para ver cómo define el amor el diccionario secular. Voy a un diccionario bíblico para ver qué palabra está utilizando ahí en amor, ¿verdad? Yo me imagino que es el amor ágape, el amor sacrificial, el amor que Cristo mostró por nosotros. Puedo ir a 2, 3 comentarios bíblicos del Evangelio de Juan para ver de qué manera este comentarista está también interpretando esta palabra. ¿Ok? Número 5, buscar verbos importantes, tiempo, modo, voz, todo eso es importante, ¿verdad? Si está en imperativo, si no está en imperativo, si está en indicativo, todo eso es importante poder ver. Si está en voz activa, ¿qué tiene que ver la voz activa? Que el sujeto realiza la acción del verbo, ¿verdad? Y así vamos viendo algunas cosas importantes. Buscar conectivos, por ejemplo, es muy importante cuando tú vienes hablando y dice, ¿para qué? Dando un propósito o para una razón, ¿verdad? O a lo mejor el famoso y que nos va uniendo las palabras, ¿verdad? También es importante un pero de contraste, ¿verdad? Entonces, vamos buscando ahí algunos conectivos que nos puedan ayudar. También, mire, el aspecto histórico. ¿Habrá algo importante en la sociedad, cultura, política y geografía que nos pueda servir para tomar en cuenta en este pasaje? ¿Habrá algo en la sociedad? ¿Habrá algo en la cultura? ¿Habrá algo en la política? ¿Habrá algo en la geografía? Por ejemplo, hace poco estaba enseñando Juan, capítulo 3 de Nicodemo. ¿Por qué Nicodemo va de noche a buscar a Jesús? Como que no era una hora adecuada, ¿verdad? Para andar buscando al maestro. ¿Habrá algo en la sociedad, en la cultura, en el aspecto religioso, en el aspecto político, en el aspecto geográfico? No sé. Algo importante que a mí me gusta siempre enseñar, hermanos, es que cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, ¿verdad? Y Isaac se pone a pensar y dice, oye, papá, mira, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero no veo el sacrificio.
y desde Abraham le contesta Isaac y dice, Dios proveerá. Ahí es donde encontramos el famoso Jehová Jireh, ¿verdad? Dios va a proveer un sacrificio, Dios va a proveer el sacrificio. Entonces dice que cuando Abraham ya va a sacrificar a Isaac su hijo, dice que le dijeron no lo hagas y que Dios entonces proveyó un carnero que estaba ahí, ¿verdad? Entonces lo sacrificó Abraham. Lo curioso es que pasados muchos años, cuando el Señor Jesucristo vino y fue ese sacrificio perfecto, ¿verdad? Ese cordero fue en el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Cosas importantes de la geografía, cosas importantes, ¿verdad? Para que entonces podamos entender el texto bíblico. Por último, veo mi pasaje desde un aspecto literario. ¿Qué tipo de literatura es? ¿Habrá un tipo de lenguaje figurado? ¿Habrá alguna figura que esté ahí como una comparación, como un símil? ¿Habrá algo ahí? Entonces, esto es muy importante. Estos pasos para que nosotros podamos interpretar de una manera sencilla la escritura. Pido la ayuda del Espíritu Santo, trato de usar oía en lo más que puedo, determino el contexto, el qué pasaje bíblico fue escrito, ¿verdad? Este pasaje bíblico, hay una palabra ahí que se está repitiendo, una palabra clave que necesito entonces investigarla, hay un verbo que me está llamando la atención ahí, en qué modo, en qué tiempo, persona, todo tenemos que ver ahí, habrá un conectivo que me está uniendo, que me está diciendo pon atención aquí. ¿Habrá algo importante en ese aspecto histórico de la sociedad, cultura, religión, política, geografía, todo eso? Y a lo último, ¿habrá algo importante? ¿Habrá un lenguaje figurado? ¿Habrá una figura de lenguaje? ¿Habrá qué tipo de literatura estoy trabajando? Porque mire, si está trabajando una carta, por ejemplo, una carta de Pablo, usted debe de saber que una carta de Pablo pues tenía la salutación. Después de la salutación estaba el cuerpo, donde explicaba todo lo que él quería dar sobre la doctrina, sobre la práctica, y luego había una despedida. Debemos de entender que esa era la forma más común de escribir una carta, ¿verdad? Entonces debemos de entenderlo de esta manera. Esto es muy importante. El uso de herramientas para la interpretación. ¿Qué tipo de herramientas puedo usar? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Por qué es importante el uso de la herramienta? Para una correcta interpretación es necesario tener herramientas necesarias para realizar el proceso interpretativo. Por ejemplo, si usted va a trabajar la electricidad, usted sabe que necesita guantes, usted sabe que necesita un buen alicate, ¿verdad? Y que ese alicate tenga un protector para que no me agarre la corriente, un buen desarmador, tanto Phillips o plano, también con un protector para que no me agarre, ¿verdad? Y también pues algo para ver si hay corriente y todo eso de lo mejor. Por lo general no lo va a comprar en un lugar donde a lo mejor si se dedica a ser electricista, usted va a decir, yo necesito la mejor herramienta. Igual para el estudio de la Biblia. ¿Qué necesitas? Biblias de estudio y diferentes versiones, diccionarios bíblicos teológicos, si podemos tener, introducciones al Antiguo y Nuevo Testamento, comentarios exegéticos, esto es muy importante de la Biblia, concordancias bíblicas, bibliotecas de software, a lo mejor hoy en día yo tengo un software aquí conmigo que tiene un montón de libros, un montón de material, yo le digo que investigue una palabra, me la investiga, entonces esto es importante y escuchen bien esto, el internet es una buena herramienta si se sabe utilizar, porque si no se sabe utilizar va a ser un estorbo, pero yo pienso que es una buena herramienta. De hecho, hoy en día ya hasta hay personas que están utilizando inteligencia artificial, hay personas que están utilizando algunas otras cosas importantes de la tecnología. ¿Ok? No le tengamos miedo a la tecnología, solamente son herramientas y debemos de usarlas de esa manera. Así como uso un diccionario, puedo usar el internet, ¿verdad? Pero otra vez, saber a qué páginas estoy entrando para poder hacer un buen estudio de las escrituras.
¿Qué aprendemos? Bueno, vamos a aprender 4 cosas. Quiero que se lleven en su corazón el día de hoy, ¿verdad? Estas 4 cosas les va a ayudar a que usted pueda meditar. Número 1, interpretar la Biblia lo puedo hacer yo mismo. No es para un grupo seleccionado. No es algo que solo los estudiosos pueden realizar. No solamente es un grupito. No, es que tú no podés interpretar la Biblia. No, sí podés interpretar la Biblia. ¿Ok? Número 2, el Espíritu Santo juega un papel importante en la interpretación. Pedirle la ayuda al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te ayude, que el Espíritu Santo pueda estar contigo ayudándote en todo eso. Número 3, esforcémonos a interpretar las escrituras correctamente. El esforzarnos nos va a llevar entonces a llevar el primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. Y no solamente eso, esforzándote a llevar una vida digna delante del Señor. Si eres un maestro, como dice Santiago, ten cuidado porque se requiere más diligencia de parte tuya, ¿verdad? No os hagáis maestros muchos de vosotros, dice, porque va a haber condenación. ¿En qué sentido, hermanos? En el sentido de que es una gran responsabilidad lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Y número 4, practiquemos con pasajes bíblicos para ir aprendiendo la interpretación de la Biblia. Ahora, cada mañana que usted está leyendo su escritura, o en la tarde o en la noche, trate de hacer una lectura, y una lectura inicial, ¿verdad? Una lectura donde usted pueda, mira, esta palabra está interesante, mira, este verbo, voy a investigarlo, a ver en qué tiempo, persona, modo está, mira, qué interesante, es que esto está hablando de esto de arriba, pero miren, este contexto, ya entendí, ¿verdad? Por ejemplo, le explicaba a una persona esta semana que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces nosotros hoy en día, cuando evangelizamos, le decimos a la persona, es que tenés que confesarlo con tu boca que Jesús es el Señor. Sí, es algo importante, pero si conocemos el contexto y conocemos por qué Pablo está escribiendo eso, se nos ilumina más nuestra mente. Recordemos que el curios, el Señor, era César según esa cultura, ¿verdad? Pero Jesús dijo, quítate que ahí te voy, ¿verdad? Que yo soy el curios. Entonces la pregunta era, ¿quién es el curios para ti? Bueno, si yo digo que el César es el curios para mí, yo vivo. Pero si yo digo que es Jesús el curios para mi vida, puede ser que muera. Entonces, que si confesares con tu boca que Jesús es el curios, que Jesús es el Señor. Por eso la importancia de confesarla. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. ¿Qué es para ti Jesús? ¿Quién es el curios para ti? Porque a lo mejor no es Jesús, a lo mejor eres tú mismo, ¿verdad? O a lo mejor tu hijo, tu esposa, no sé qué puede ser, pero muchas veces el que menos es nuestro Señor es Jesús, cuando Él debería de tener el primer lugar en nuestra vida. Él debería de ser el centro de nuestras vidas. Qué importante entender, hermanos, sobre este tema, sobre la interpretación de la Escritura y entender que yo lo puedo interpretar, entender que yo puedo hacer eso, entender que Dios me capacita por medio de su Santo Espíritu para que yo pueda interpretar la Escritura. Me encantaría escuchar algunas reacciones sobre esta clase. Ahora, ya para terminar, yo voy a hacer otro video donde vamos a ver la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, y vamos a hacer un trabajo de interpretación. Así que cuando vea el otro video también, agarra su Biblia, agarra un papel o su computadora, ¿verdad? Y empecemos a trabajar juntos con Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Les parece? Ese va a ser nuestro ejercicio para ver si hemos entendido cómo podemos interpretar la Biblia de una manera correcta.
Espero que este video, esta clase sea de bendición para su vida, así como lo ha sido para mí, y espero que estén deseosos por el otro video que vamos a hacer sobre una práctica de cómo interpretar de una manera sana la escritura. Sana y sencilla, ¿ok? Sana y sencilla. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho y ya sabe, cualquier duda, pregunta, pueden escribir ahí en el chat, en el WhatsApp, donde usted guste y con mucho gusto nosotros estaremos dando respuesta a cualquier pregunta que ustedes tengan. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga.